sepa el día de hoy, pues obviamente, como siempre he reiterado, el mensaje corre de acá hacia allá. Somos los primeros en ser confrontados con la palabra, porque seríamos hipócritas en enseñar, sin poner cargas que nosotros no vamos a llevar. Entonces, en esta mañana quiero invitarle que estemos muy atentos para compartir la palabra del Señor, y tenemos una imagen allí que vamos a proyectar. Es una imagen que vamos a proyectar, pero entonces yo quisiera invitarle para que estemos muy atentos en esta mañana. Vengo con un tema que le he puesto como por título de manera pedagógica para que usted lo pueda conservar mejor, y el título del tema que vamos a compartir en esta mañana es Liderando en tiempos de crisis. ¿Cómo es? Liderando en tiempos de crisis. Porque alguien podría decir, pastor, pero ¿cómo podríamos liderar? ¿Cómo podríamos ser líderes, desarrollar nuestro talento, carácter, ministerio, si estamos en crisis? Precisamente allí es donde se requiere la necesidad de hombres y mujeres que se atrevan a desafiar su fe y a liderar en medio de la crisis que estamos viviendo. Ahora, ¿cuántos saben que estamos viviendo en crisis? Pues no hay ni que preguntarlo, porque todos los días somos víctimas de la crisis. Todos los días las noticias, los periódicos, la radio nos están contando el acontecer del diario vivir en nuestro país. Usted va a encontrar allí una imagen que es una llave. Ahora yo pregunto, levanten la mano los que no tienen una llave en el bolsillo. Todos tenemos una llave, a menos que se haya portado mal y se las hayan quitado anoche, ¿verdad? Entonces, a menos que haya pasado esos hechos, sí tenemos una llave en el bolsillo. ¿Por qué? Porque la llave es sinónimo de autoridad. La llave es sinónimo de autoridad. Cuando un presidente llega a una nación de visita, o cuando un personaje importante llega a una ciudad de visita, el gobernante de esa ciudad lo primero que hace, aparte de darle la bienvenida, es ¿qué? Entregarle las llaves de la ciudad, y en otras palabras le está diciendo: yo te confiero la autoridad para que estés acá entre nosotros. Eso significa las llaves. Entonces, si usted tiene las llaves, ¿por qué no perderlas? Porque perdería la autoridad. Qué pena ir a tocar a la puerta, mejor cuando uno entra con la llave. Entonces, eso significa autoridad. Y recuerde que entonces vamos con liderando en medio de la crisis. Y quiero invitarle para que en esta mañana vayamos a la palabra del Señor, al libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 1, versículo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 1 y versículo 4. Lo quiero leer en favor de ustedes, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos de otros presos a un centurión llamado Julio y la compañía Augusta, y embarcamos en una nave adramitena que iba a tocar las puertos de Asia. Zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y mire lo que dice este versículo 4, que es muy fundamental. Dice: y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos sotravento de Chipre, porque los vientos eran ¿qué? Contrarios. ¿Cómo eran los vientos en ese viaje? Contrarios. Quiero invitarle para que cierre sus ojos y vamos a dar gracias por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana estoy cumpliendo con el propósito por el cual me pusiste en este lugar, y es llevar un mensaje a la vida de la iglesia, un mensaje práctico para la vida diaria, un mensaje que nos desafíe a cumplir el propósito del llamado. En esta mañana te pedimos que nos des entendimiento, sabiduría y revelación de la palabra, que al salir de ese lugar vayamos con un reto de hacer vida en nuestra vida esta palabra, y que se vea el reflejo en la sociedad en medio del liderazgo que tú has entregado en cada uno de nosotros. Clamamos por nuestra nación, clamamos por el continente, clamamos por el mundo entero, un mundo en crisis, un mundo que necesita de hombres y mujeres que se atrevan a desafiar su fe, pero también a liderar en medio de la crisis, que no tengamos temor de la crisis, que entendamos que crisis no es otra cosa que oportunidad para poder demostrar lo que tú has hecho en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y entonces estaba
mirando algo importante, porque usted puede leer ahí en su casa, como se lo he recomendado en la tarde ya relajado con un buen café, leerse el capítulo 27 y capítulo 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos relatan del cuarto viaje del apóstol San Pablo. Allí el apóstol San Pablo, allí en ese momento iba en su cuarto viaje por el mar Mediterráneo. Pero algo importante es que ahora Pablo no iba de tour, no iba de crucero, sencillamente iba como prisionero por causa de predicar el Evangelio. Lo estaban, como quien dice, extraditando en ese barco allá, iba como extraditado. Entonces no era fácil para el apóstol Pablo la condición en la que iba, porque alguien podría decir, bueno, iba como prisionero, iba extraditado, iba preso por causa del Evangelio. ¿Qué liderazgo podría ejercer el apóstol en ese momento, en ese lugar? Pero siempre el apóstol nos va a sorprender con cosas como gozaos en el Señor y alegraos. Estando en una cárcel dice, a mí no me es molesto gozarme, gócense ustedes también. ¿Cómo una persona que está en una cárcel puede decir gócense, alégrense, disfruten la fe, alaben al Señor? Es alguien que definitivamente conoció de una manera muy personal a Cristo. Y eso es lo que nos invita a hacer. Entonces este era el cuarto viaje que realizaba Pablo por el Mediterráneo, pero aquí ya era en condición de preso por causa del Evangelio. Por eso leímos esa porción de la palabra para centrarnos allí, notando que a pesar de ser un hombre que era preso por causa de la fe, por predicar la palabra, más sin embargo la gracia de Dios estaba con él. ¿En qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta en que los que iban encargados de llevar los presos en esa travesía, dice la Biblia, lo trataron ¿con qué? Con amabilidad. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba con él, así de sencillo. Con toda amabilidad, con toda humildad, con toda consideración lo trataron. Y luego podemos notar cómo el apóstol Pablo allí fue un gran protagonista en medio de lo que más adelante aconteció. Pero quiero recordarle algo importante, que la palabra vientos contrarios, uno podría decir que es sinónimo de la crisis. ¿Y quién de nosotros no ha vivido una crisis en su vida personal? Yo creo que todos. No diría levante la mano porque yo sé que todos hemos pasado por momentos de crisis, por momentos contrarios, adversos. Los vientos soplan contrarios a lo que queremos, lo que deseamos, lo que pedimos. Pero es allí donde Dios nos está invitando a pararnos firmes, constantes en la fe y siempre arraigados en la palabra. Y algo importante que me llama la atención mucho de los orientales, del mundo oriental, es que para los orientales la crisis no es otra cosa más que una oportunidad. Es tan tremendo porque para los chinos, los japoneses, cuando ellos hablan de crisis, ellos no lo ven como lo vemos nosotros. Quizá en nuestro contexto, una persona que está atravesando por momentos de crisis, de dificultad, el mundo se le vuelve tan pequeño que lo único que hace es ver ¿qué? El metro que pasa. Y muchas personas han tomado esa decisión. Algún día les contaré la experiencia personal, pero algún día yo tuve esa consideración. No de montarme en el metro, más bien de estar debajo del metro, literal. Algún día le contaré esa experiencia. Un tiempo de crisis que pasé en mi vida personal por una situación que hoy Dios sanó, y gracias a Dios por eso. Entonces, mientras que los niños en el colegio, los chinos los ponen a hacer relojes, aquí los tienen que mandar a una universidad para que aprendan a hacer relojes. Eso es un hobby, hacer un reloj. Una cosa de estas para un niño, eso es vale huevo. Aquí no. Entonces, por eso hablo de que la crisis para ellos es nada más otra cosa que la oportunidad. La oportunidad. Y miren lo que dice San Mateo capítulo 9, versículo 35 al 37. Búsquelo ahí en su Biblia. Si tiene su dispositivo, búsquelo también. Mateo capítulo 9. Versos 35 al 37, porque aquí entra en la escena Jesús, que es muy importante que siempre lo mencionemos. Dice la palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen un pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero me llama la atención el versículo 36, donde dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen un pastor. Y me detengo un momento acá para hacerle mención de algo, no sé si usted lo tiene presente.
Me encanta escuchar noticias, ver noticias, leer, estar documentado del diario acontecer de lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Y no debemos ser ignorantes de eso, porque necesitamos ir a la vanguardia de lo que está pasando. Pero, ¿cuántos saben quién es José Geri? ¿Cuántos saben quién es ese personaje? José Geri. Me extraña. José Geri es más conocido como José Enrique Geri Ore, y es el presidente interino del Perú, destituido el pasado 17 de febrero por el Congreso de Perú. En tan solo 10 años, 8 presidentes han sido destituidos del poder del Perú por el Congreso del Perú, en 10 años. Puede imaginarse 8 presidentes en 10 años, cuando se supone que debe ser un presidente por cuatrenio, por cada 4 años un presidente. Pero allí en solo 10 años 8 presidentes. ¿Y sabe qué significa esto? Esto no es otra cosa más que la ausencia de liderazgo en medio de una crisis. Y cuando usted va a mirar por qué la destitución de esos presidentes, es porque todos han incurrido en temas de corrupción. Cualquier cantidad de crisis de corrupción en el Perú. Malversación de fondos. Este último que acaba de ser destituido, José Geri, fue destituido por una razón muy sencilla. Era porque entraban mujeres de la vida sospechosa a Palacio Presidencial, y cuando salían eran convertidas como ministras y en cargos públicos, pero también entraban hombres allí. Por esa sencilla razón, pagaba cuotas políticas con otros favores que recibía, ¿verdad? Y no estamos lejos de la crisis en nuestro país, que no vamos a entrar en ese tema tampoco, ¿verdad? Pero sencillamente el mundo está viviendo una crisis, nuestra sociedad está viviendo una crisis, nuestro país, nuestro departamento, nuestros municipios, nuestras sociedades y aún en nuestras casas. Estamos viviendo unas crisis donde necesitamos levantarnos como líderes en medio de esa situación. Créame que Dios no nos llamó sencillamente a ocupar una silla en la iglesia y ya. Porque si ser salvo fuera cuestión de sencillamente acepto a Cristo y me voy, entonces aceptaríamos a Cristo y pasaríamos a la vida eterna. La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué pasamos tanto tiempo acá en la tierra después de convertirnos con el Señor? Porque sería tan fácil como que Dios se acordara de nosotros para que no pecáramos, para que no incurriéramos en delitos, en pecados, en debilidades. Pero la razón que debemos interpretar del por qué Dios nos permite estar aquí después de recibirlo es porque debemos entender que dentro de nosotros hay un potencial que se llama liderazgo, un ministerio, un llamado, un talento, un don que Dios te ha llamado. Y como lo he dicho, como mínimo, tú tienes un don de Dios. Si no tienes un ministerio, tienes un don. Y en ese don es que Dios quiere que seas funcional, que en medio de la crisis que estamos viviendo, tú te levantes con ese don para ser funcional y traer soluciones. Entonces, ¿cómo le va apareciendo el panorama a esta situación? Yo determiné en mi vida retomar mi ministerio al 100% con Dios. No es fácil cuando tú trabajas en una empresa que no es cristiana, ni de empleados cristianos, rodeada de cualquier cantidad de personas. No es fácil rodeada de cualquier cantidad de mentalidad de personas, donde todo el día escuchas vulgaridades, insinuaciones, propuestas, todo lo que quieras. Liderar en medio de ellos. Pero yo le dije a Dios, terminando el año y comenzando, le dije: Dios, quiero que este sea el año de nuevo, retornar a mi ministerio, pagar el precio. Y hoy le doy gracias a Dios. Ayer estaba, después de haberme despertado, a descansar un poco del trasnocho del turno, que otras hoy vamos de nuevo al trabajo en la noche. Estaba muy relajado y estaba aquí pendiente de ver noticias cuando me sonó el celular. Y de pronto miro que es mi hija menor, Isabela. Yo en la mañana había hablado temprano con ella, me dijo: papi, más tarde te llamo. Cuando suena el celular, no había almorzado, de plata, y cuando le contesto dice: papi, estoy en la portería, puedes bajar. Entonces yo pensé que era que llevaba un paquete muy grande o alguna situación muy grande, alguna encomienda para ayudarle. Cuando bajé, me llevé una gran sorpresa, y era que estaba con su hermana mayor, las dos en la portería, que van en una torta para celebrar el cumpleaños. Pero ¿sabe algo? Una de las cosas que más le he pedido a Dios es que me permita tener una muy buena relación siempre con mi familia, mayormente con mis 2 hijas y con mi nieto.
Algún día entenderán el contexto de lo que les estoy diciendo para no entrar en detalles, pero que las dos fueran juntas, se pusieron de acuerdo. Y lo más tremendo es que esa torta que nos comimos la hizo Isabela, que es una emprendedora, porque lleva para la universidad unas galletas especiales para vender con el novio. Y la torta la hizo ella. Y digo, pa, te tienes que organizar porque vamos a ir a comer el helado. Dios, te voy a comer el helado yo también. Pero pasamos un tiempo tan especial, fue de lo mejor. Yo diría que es de lo mejor que me ha pasado en este año, recibir la visita de mis hijas. Y pude orar con ellas y por ellas y decirles, no sé si es mi último mensaje para ustedes. Tan terrible que, no sea tan dramático. Pues sí, pero sí quiero decirles que por encima de cualquier detalle, de cualquier regalo, de cualquier cosa material, está el sentimiento de nosotros. El día de mañana no estará un ser a quien amo con todo mi corazón y quien le debo la vida, que es mi madre. Entonces quedaremos solo nosotros cuatro, mis dos hijas, mi nieto y yo. Somos nosotros. Entonces, cuando yo tomé la determinación de retomar mi ministerio, le dije, Señor, yo quiero liderar en medio de crisis. Y hoy veo la bendición de Dios en esa respuesta. Dios ha sido bueno. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús? Dios ha sido muy bueno. Ahora, mira algo importante. Cuando habla allí que vio a las multitudes como ovejas que no tienen un pastor, dice que los miró con compasión. La palabra compasión, recuerda, era una institución internacional, creo que todavía existe, ahora con otro nombre quizá, Visión Mundial, que apadrinaban niños en las iglesias y le conseguían padrinos de otros países que mandaban una donación, una ofrenda, y muchos niños lo conocieron los padrinos, viajaron al extranjero, bueno, en fin. De ellos mi hermano menor fue un beneficiado en esa época, estoy hablando de hace muchos años, y la palabra compasión se traduce como amor demostrado. Compasión no es pasar por el lado del que está y decir, pobrecito, no, eso no es compasión. Compasión es amor demostrado. Me llama mucho la atención porque cuando estoy viniendo para mi trabajo, hay un caballero que se hace en el puente contigo al trabajo. A él le falta una pierna, tiene una prótesis. Y tan tremendo porque él se hacía pedir, mire, cualquier cosa que me quiera ayudar. Pero no sé si Dios le prendió a él la chispa y él entendió que no era así, sino haciendo un emprendimiento. Y ahora él se para con una chacita con dulces. Y él dice, mijito, me va a colaborar. Y es joven, es bien apuesto hermano, y es joven. Y él dice, me quiere colaborar. Cuando la gente le dice, ¿cuánto vale lo que? Dice, no, lo que me quiera dar. Tranquilo, lleve lo que me quiera dar. Eso como que lo reta uno como, bueno, ¿cómo le voy a dar una moneda por un dulce? Vamos a darle otra cosa diferente. Entonces, fue muy especial porque compasión es amor demostrado. Es realmente demostrar ese amor que hay en nuestro corazón y de esa manera proyectar verdaderamente a Jesús. Entonces, dice que tuvo compasión de ellas porque las veía como ovejas sin pastor. Y aquí podríamos traducirlo muy sencillo: pastor como líder y ovejas como seres humanos. Ahora, aunque tú no seas un pastor, tú estás llamado a liderizar en medio de una crisis en la que vivimos. Allí donde tú estás, en tu familia seguramente hay crisis. En el entorno donde tú laboras hay una crisis, en la universidad hay una crisis, en la empresa donde estás hay una crisis, donde quiera que tú vas hay una crisis. Y es allí donde se hace la necesidad de que tú seas efectivo con el llamado que Dios a ti te ha hecho. Este es un lenguaje metafórico, o sea, cuando Jesús dice los vio como ovejas que no tienen pastor, está hablando de un lenguaje metafórico, una comparación donde es un lenguaje campestre en el que Jesús muestra la necesidad que había en el momento de un liderazgo conductor. Aunque habían líderes religiosos en la época, pero esos líderes religiosos no eran competitivos para pastorear las almas de esas personas. Porque lo único a lo que se dedicaban los líderes religiosos de la época era levantar juicio y condenación e imponer carga sobre la gente. Ese era el contexto de lo que estaba pasando allí. Cuando Jesús estaba predicando, dice que vinieron algunos de los fariseos y de los escribas y de esa gente que lo perseguía y lo acusaron diciendo: ¿por qué tus discípulos no guardan la tradición? Había una cosa: estaba la tradición y estaba la ley. Y ellos dicen: ¿por qué tus discípulos no guardan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos para comer? Y se pegaban de cosas
tan insignificantes que echaban por la borda lo más importante. Y Jesús les dice: y ustedes han dejado lo más importante, que es la ley y las buenas obras, por la tradición. Porque había un mandamiento que decía: honra a tu padre y a tu madre. Y lo otro era llevar la ofrenda al altar. Pero para ellos era más importante ir a cumplir con el rito de llevar la ofrenda al altar para presentarse como pulcros delante de la gente, mientras que sus padres estaban aguantando hambre. Entonces el papá y la mamá aguantando hambre y ellos cumpliendo con el rito religioso para tener una fachada de apariencia. Jesús dice: ustedes han dejado lo más importante. Y Jesús luego está diciendo algo que me impacta, porque es lo que está pasando el día de hoy. Es lo que está diciendo. Jesús dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el abismo. Y es lo que estaba pasando con ellos allí. Eso es lo que Jesús les está llamando la atención. Entonces, la gran crisis del mundo hoy en día no es una crisis quizá política, aunque la vemos a diario. Dígame nomás nuestro país cómo se encuentra en este momento, en una tremenda polarización, que la gente, muchos no saben por quién van a ir a depositar el voto. Otros están tan convencidos solo por un fallo de un aumento de un salario mínimo, diciendo: porque por ese sí voy a votar, es que si se lo aumentó a eso, el otro que viene detrás del que da la misma corriente lo va a montar al mucho doble y las cosas mejor. Y mucha otra gente está que no sabe ni para dónde pegar, porque la crisis está tan tremenda, crisis de liderazgo. La crisis económica, usted nada más se da cuenta, todos los días escuchamos cuántas personas mueren por tema de la salud, la crisis en la salud, cuántas empresas se cierran, cuántos negocios se quiebran, cuánto desempleo por causa de la crisis económica, ¿verdad? Cada día sentimos los efectos de la crisis económica. La ética es otra crisis. La ética en medio de la decadencia de los valores morales, en medio de la sociedad, ¿verdad? Como decía en estos días alguien allá: a mí que ningún periodista se me meta en la cama porque hago cosas muy feas, decía él. No es posible. Un gobernante hablando de esas cosas, en vez de ir a poner la cara a la cosa donde la gente se está muriendo de hambre, donde está una crisis tan impresionante. Es una decadencia. Un hijo con corrupción y decir: es que yo no lo crié, así que yo no lo crié. Y pare de contar de ahí para adelante los desastres de su propia casa. Un ciego guiando un pueblo de ciegos, lleno un poco de ciegos que van junto con él para la Biblia. Y esos mismos que lo eligieron son los mismos que seguramente van a volver a meter el dedo ahí. Bueno, no falta algún arrepentido por ahí, falta alguno que ya cayó en cuenta de la situación, pero así está la situación. Y me impacta lo que dice la palabra del Señor por acá. Miren, dice algo importante, ya para ir al texto. Dice: y a ti y a mí nos ha tocado vivir en un mundo lleno de desafíos. ¿Cuántos creen que tenemos todos los días un desafío? Yo con mis compañeros tengo un desafío. Recuerda que les motivé a tener en sus notas, en su celular, en sus notas, ¿un qué? Un motivo de oración. ¿Por quién? Por 3 personas, que son las que van a llegar aquí. Tú lo tienes ahí, todos los días lo presentas con nombre propio. Yo ya le dije cuáles son los míos, por los cuales yo oro todos los días. Pero no es solamente orar, es a Dios rogando y con el mazo dando. Oramos por ellos y predicándoles la palabra, dándoles testimonio, enseñándoles cómo es que se conoce a Jesús, ¿verdad? Entonces, nos tocó ir en un mundo lleno de desafíos. Nuestra misión como líderes de la iglesia, ya hablo para los pastores, los que estamos al frente, es darte las herramientas para que tú puedas vivir mejor en tu entorno. Y aquí viene algo muy importante que me llama la atención. Miren. Cierto día llegó un hombre a la casa. Llegaba demasiado cansado, como seguramente llegamos todos a la casa después de nuestro trabajo. Tanto compromiso, tanta actividad, tanta labor. El hombre llegó y lo único que quería llegar era quitarse sus zapatos, montar sus pies en el sofá y que nadie lo molestara. Pero siempre tenía un niño de 5 años que llegaba, y usted sabe cómo son los niños, desde la entrada se están colgando del pantalón del papá. Lo primero que me trajo, lo segundo, venga, juguemos. Y el papá solo quería descansar. Cuando el papá se sienta allí y el niño va y iba a empezar a leer el periódico, el niño quería jugar. Entonces el papá dijo: hey, pero yo me zafo de que yo quiero descansar y leer mis noticias. Cogió una revista que tenía 2 imágenes. Por un lado tenía el mundo, la imagen del mundo,
así el globo terráqueo que llamamos, pero por el otro lado tenía la imagen de un rostro, de un hombre. Entonces dijo, lo voy a poner a trabajar y de esa manera lo ocupo para que no me moleste. Papá hizo un rompecabezas de varias piezas con esa imagen. Y le dijo, hijo, te voy a poner un reto. Si armas el rompecabezas, entonces te dedico el tiempo que me estás pidiendo para que juguemos. Un niño de 5 años. El niño se fue con las imágenes. Entonces el papá pensó, 5 años, ¿qué va a tener entendimiento de cómo es el mundo, cómo se arma el mundo, cómo se arregla el mundo? El niño se va y en cuestión de segundos, ¿qué hizo? Como él no conocía de geografía ni mucho menos, lo que hizo fue voltear la imagen que tenía, pegó la imagen por el lado del rostro y arregló el hombre. Y le dijo, papá, y el papá se sorprendió y dijo, papá, listo, he arreglado al mundo. Y le mostró la imagen del hombre. Y el papá le dice, ¿y cómo arreglaste al mundo? Le dijo, si arreglé al hombre, arreglando al hombre, se puede arreglar al mundo. Esa es la enseñanza que nos deja esta mañana la palabra a nosotros. Un niño de 5 años. ¿Cómo un niño de 5 años arregla el mundo? Es sencillo. Cuanto más nosotros que tenemos la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, pero más lindo, la experiencia personal de nuestro propio testimonio. Entonces, me sorprende como esa anécdota, ¿verdad? Me sorprende tremendamente esa anécdota. Mira, Génesis capítulo 1, versículo 26, vaya conmigo, libro de los orígenes del comienzo. Génesis capítulo 1, verso 26. Dice la palabra de Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces me lleva esto aquí porque hay dos palabras muy importantes. La primera palabra que dice allí dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra, diga conmigo, imagen. Y lo segundo dice, a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Dos palabras, la palabra imagen y la palabra señorear. La palabra imagen indica que tú y yo tenemos la misma identidad que el Padre tiene. Nos creó conforme a su imagen y conforme a nuestra semejanza. Por eso cuando uno ve por ahí pasar una persona que es bien parecida a su entorno, a veces dicen que hay hijos que se parecen unos al papá, otros a la mamá. Algunos dirán, usted se parece más a su mamá. Otros dirán, otros, este se parece más al papá. Lo cierto es que los genes juegan un papel bien importante ahí, ¿verdad? Pero surge el dicho popular, que todos lo conocemos, de tal palo, tal astilla, porque se parece igualito. Nada menos ahorita cogiendo el carro, viniendo para acá, no sé si recuerdas, pasó José, viniendo, esperando el carro, baja un señor con su hijo, iban hablando. José me hace un comentario, ¿cuál era el comentario? Decía, mira, después dicen que los hijos no se parecen. El señor caminaba y el hijo caminaba igualito al papá, y marchaban, parecía como presidencial, al mismo ritmo, pero igualitos. Claro, porque así es. Entonces, cuando Dios nos creó a nosotros, nos creó ¿qué? A su imagen. La palabra imagen traduce carácter, así traduce. Pero luego dice, y dijo, y los puso para que señorearan. La palabra señorear es que les entregó un liderazgo. Dios nos dio su imagen, pero también nos dio un liderazgo. ¿Para qué? Para que gobernáramos, para que administráramos en medio de la situación. Y les dijo, les voy a poner la tarea de cuidar el huerto, allí van a estar, y les dio restricciones, les dio algunas situaciones, pero me llama mucho la atención, ¿sabe por qué? Porque llegó alguien que era muy astuto, dice que llegó Satanás. Dice que la serpiente era la más astuta entre todos los animales, y Satanás aprovechó esa astucia, y llegó y se infiltró en medio de ellos. Pero algo que me llama la atención poderosamente es esto: Dios le dio esa palabra a Adán. Dios le dio esa palabra a Adán, pero pareciera ser que no la compartió con Eva, porque ella muy sencillamente se dejó envolver por las palabras de Satanás, personificado en la serpiente. Le dice, con que Dios os ha dicho que no pueden comer del fruto que está en medio del huerto. Si la mujer hubiera tenido clara esa palabra, le hubiera dicho, mira, escrito está, así como lo dijo Jesús y como nos lo enseña la palabra a nosotros. La mujer se dejó envolver, y pasa lo que pasa en la gran mayoría de los hogares cuando el esposo llega por la noche.
amorcito, estoy tan feliz. ¿Por qué estás tan contento? Mira esta factura. ¿Facturas de qué? Mira, pasaron vendiendo lavadoras y yo compré una. Yo le digo que va a que comprar una lavadora y con qué plata la vamos a pagar. No, pero el Señor me dijo que esta lavadora saca la ropa planchada. Tienen que planchar la familia. Tremendo, porque se aprovechan de la ignorancia de ellas, de la ingenuidad de ellas. Y lo mismo hizo Satanás. Ahí en el huerto se aprovechó de la ingenuidad de Eva, que no estaba cuando estaba labrando el huerto. Y tremendo porque el apóstol San Pablo también nos está recordando la misma situación. Entonces, mira, allí leemos capítulo 3 de Génesis, capítulo 3, verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pareciera como que ella lo invitó a pasar, dijo: siéntese, que le provoca, que le sirvo. Empezó a tener una conversación con ella. Con que Dios os ha dicho, no podéis comer de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, digo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Cómo le dijo a la serpiente? No moriréis. ¿Qué estaba haciendo el enemigo? Pues sembrando cizaña, sembrando una duda, porque Dios había dicho, sí, el día que coman de él morirán. ¿Y qué hizo Satanás? Puso una duda, un interrogante: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Yo creo que todo a su debido tiempo. Creo que Adán y Eva a su debido tiempo iban a saber diferenciar entre el bien y el mal. Dios iba a hacer esa obra en ellos, por eso les había puesto allí. Pero ellos ignoraron la palabra, se anticiparon a las situaciones. Que dice que cuando comieron del huerto que Dios había, del fruto del huerto que Dios había prohibido, ya sabemos lo que aconteció allí. Vino vergüenza. ¿Quién dijo que existía la vergüenza? Se sintieron desnudos. ¿Quién dijo que estar así era estar desnudos? Bueno, todas esas cosas que llevan a la decadencia del ser humano. Y el apóstol San Pablo, pensando en la misma situación que aconteció en el huerto, ahora está pensando en nosotros, los creyentes, en la vida. Segunda a los Corintios, capítulo 11, verso 3. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 3. Mira lo que dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es como lo mismo que se estuviera repitiendo ya en el principio. Porque el apóstol está preocupadísimo por el bienestar y la permanencia y la estabilidad de nuestra fe en Cristo. Y él dice: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos sean extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Por lo tanto, necesitamos estar firmes en la roca cada día, estar firmes en la palabra, siempre memorizando la palabra, con la palabra todo el tiempo. Y como le motivé ahora, usted puede leer los otros 2 capítulos del principio que le cité, que es Hechos capítulo 27 y capítulo 28, donde usted va a darse cuenta de todo lo que pasó en el viaje con el apóstol Pablo. Se va a dar cuenta que hubo un momento en que la embarcación, por causa de la tempestad que surgió en medio del mar, estuvo a punto de hundirse, de partirse, de hundirse, todos iban a naufragar. Y algo que me llama la atención tremendamente es como los carceleros que iban cuidando, custodiando a los presos, uno de ellos dijo: como hay tanta tempestad y la nave está que se parte y vamos a naufragar, para que estos presos no se vayan a volar, mejor de una vez los vamos a pasar allá donde sabemos. Entonces el apóstol Pablo, quien sabía que Dios lo había llamado con un tremendo liderazgo en medio de una crisis, se levantó y empezó a dar recomendaciones, guiado por el Espíritu Santo, de cómo podrían salvarse de esa situación. Y dando las pautas, ejerciendo el liderazgo, ejerciendo un dominio, un gobierno como Dios lo puso, no permitió que las vidas se perdieran. Y todos se salvaron. Fueron un náufrago, llegaron a una isla y allí acontecieron cosas muy especiales que no las voy a mencionar. Pero nos damos cuenta que Pablo
aún siendo prisionero, viajando en un barco, prisionero, extraditado por causa del Evangelio, no perdió la identidad de su llamado, que era liderar en medio de la crisis. ¿Y sabe algo que me llama la atención? La mejor carta de presentación entre los apóstoles la encontramos en el apóstol Pablo. Imagínese la carta de presentación de Pablo versus la de Pedro. Pedro, un hombre sanguinario, como lo compartimos hace días, un hombre impulsivo que sacaba la espada, por cualquier cosa sacaba la espada, ¿verdad? Mientras que el apóstol San Pablo era un hombre guiado por el Espíritu Santo, un hombre que no daba un paso ni a la derecha ni a la izquierda sin el Espíritu Santo de Dios, que entre otras le motivó para que usted, si no es hoy, el día de mañana, tenga la oportunidad de conseguir el libro. ¿Cómo es el título del libro? La persona del Espíritu. La persona del Espíritu Santo. Recuerden que estuvimos hablando hace 8 días de los 2 avivamientos más grandes de la historia, ¿verdad? Y les estoy hablando sobre la importancia que un verdadero avivamiento viene cuando entramos a tener intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Es allí donde nace el avivamiento, un verdadero avivamiento. Así que si usted quiere tener el libro, le invito para que hoy, quizá no hay los ejemplares, pero yo sé que con el pastor lo podemos hacer llegar acá y usted lo pueda tener para que se vuelva un libro de texto para usted. Entonces, el apóstol San Pablo siempre tuvo presente el llamado de Dios. Y lo que decía, el apóstol San Pablo dice: yo, que soy el más pequeño entre todos ustedes. Se puede imaginar la clase de humildad que tenía. Cuando tenía la carta de presentación más grande, la hoja de vida más grande, discípulo de Gamaliel, estudiante, mejor dicho, instruido en la escuela de Gamaliel, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, no tenía una sola dedo que lo señalara. Mas sin embargo, nunca perdió la humildad, porque él sí realmente supo lo que era entender que es necesario que yo muera para que él viva. Entonces me impacta eso tremendamente, ¿verdad? Y el resumen del viaje del apóstol Pablo es el viaje donde estuvieron a punto de naufragar. La crisis que se generó sirvió para que el apóstol Pablo desarrollara aún más el potencial de liderazgo que él tenía. Quiero que terminemos esta reflexión yendo a la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y yo quiero decirte, tú no estás acá hoy por casualidad, por coincidencia. Estás acá porque Dios te trajo para enseñarte esta palabra y decirte que tiene un propósito específico contigo. Y que ese momento difícil que estás viviendo, de crisis, bien sea personal, porque a veces tenemos vacíos existenciales, crisis existenciales, el hecho de saber quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, ese momento que a veces pasa en la vida, eso es una crisis. O esa crisis familiar, o esa crisis en la sociedad, o en la crisis en el trabajo, o en la crisis en la sociedad, o en el país. Tú y yo somos llamados a ser agentes de cambio en medio de la crisis que estamos viviendo. Y quiero terminar solo mencionando esto que voy a mencionar. Como dijo alguien, y usted quizá lo habrá escuchado, y este es un consejo sabio que le quiero dar. No tiene sentido orar, leer y cantar como cristianos si vamos a tomar decisiones por nuestro país como impíos. Escúchelo bien. No tiene sentido orar, leer la palabra y cantar como cristianos si el día de tomar una decisión por nuestro país decidimos como impíos. Tú y yo sabemos a quién debemos darle una oportunidad para gobernar nuestro país. No vayamos a volver a caer en la trampa del enemigo. Colócate en pie y demos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, he puesto la palabra que pusiste en mi corazón. Gracias porque fui el primer impactado con ella al enseñarme la importancia de ser un líder en medio de las crisis. Crisis no es otra cosa que la oportunidad para demostrar el potencial que tú has colocado en medio de nosotros, para ser agentes de cambio en medio de esta sociedad.
Por eso en esta mañana quiero darte gracias por la palabra que he trazado. Te pido que esta palabra haya sido recibida con disponibilidad, con disposición, con buena actitud, pero también que al salir de este lugar esta palabra se convierta en eco en nuestras vidas. Que todos los días de esta semana podamos reflexionar nuevamente sobre ella, que podamos retroalimentar nuevamente esta palabra en nuestro corazón y en nuestra mente hasta llevarla al diario vivir, y que podamos entender que las crisis que se presentan no son otra cosa que la oportunidad para que muchos te conozcan a ti, como un día nosotros te conocimos. Padre, oramos en esta mañana por la iglesia en el mundo entero, ese remanente por el que diste tu vida en la cruz del Calvario, por los que derramaste tu sangre. Hoy quiero presentar delante de ti, desde el más pequeño hasta el más anciano que forman parte de esta familia, de la iglesia de Dios. Pero también oro por tus ministros, tus siervos, los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros y todos los que tenemos que ver con el ministerio, para que nos hagas aptos para edificar una iglesia que cumpla con el propósito con el cual tú le has llamado. Y también clamamos por nuestra nación Colombia. Padre, no somos ajenos a las crisis que estamos viviendo, porque somos víctimas de ella también. Los aumentos, Señor, en los precios, los aumentos en la canasta familiar, la crisis en la salud, el no tener a tiempo un tratamiento, un medicamento, todas esas situaciones adversas que vivimos. Señor, la falta de liderazgo en nuestros gobernantes, la falta de ética, de valores. Oramos que tú tengas misericordia de este gobierno que está acabando de pasar por en medio de nosotros. Te pedimos que aún tengas misericordia de esta persona, de su familia y de todos los que forman parte de este gabinete de gobierno de Colombia. Porque bien que mal sus decisiones nos afectan a nosotros. Pero oramos por estas próximas elecciones que vienen de Congreso, pero también por las presidenciales. Permítenos con discernimiento y con conocimiento de la palabra tomar decisiones acertadas que puedan bendecir a nuestra nación, porque si nuestra nación es bendecida, nuestras familias serán bendecidas, la iglesia será bendecida, la sociedad será bendecida. Padre, presento delante de ti la iglesia durante esta semana que hoy hemos iniciado. Pido que tu bendición nos acompañe donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, las actividades que realicemos, que tú abras la puerta que tienes que abrir, cierres la que tienes que cerrar, y que tu bendición vaya delante de nosotros como poderoso gigante, en el nombre de Jesús. Amén y amén.